Bueno, yo creo que todos me conocen, ¿verdad? Pero por si alguien por ahí no me conoce, por ejemplo, el hermano que llegó de Venezuela, es uno. Mi nombre es Nicasio Magdalena, y soy pues vuestro servidor y el de nuestro Señor. Amén. Hoy, de verdad que para mí es una bendición poder estar aquí con ustedes. Ya lo venía haciendo, porque si estoy aquí es porque me siento bendecido al estar. Amén. Pero hoy, que gracias al Señor, Él ha querido que yo comparta esa palabra que Él ha puesto en mi corazón con ustedes, me siento doblemente bendecido. Así que gracias al Señor y gracias al pastor Alejandro, que ha tenido la diferencia de invitarme a compartirlo con vosotros. Y hoy vamos a hablar, mis queridos hermanos, vamos a compartir sobre algo que yo creo que todos nosotros nos ha llamado la atención en algún momento de nuestra vida cristiana. El hecho de ver cómo una persona viene a nosotros, viene a nuestra iglesia, se convierte, se entrega al Señor y anda con ese amor que lo quiere saber todo en un mes. Y pregunta, se informa y viene a los cultos y no queda una actividad en la que no viene. Y así se pasa un tiempo, pero luego vemos como ese entusiasmo va decayendo y ya no es lo mismo, ya no se interesa tanto. Ya no viene todos los domingos, ya falla, hasta que termina porque se va. Y no sabemos por qué. También estoy seguro que haber visto, como lo viste yo también, familias que llevan mucho tiempo además en los caminos del Señor. Y de pronto vemos como ya no son los mismos. Viene uno, se sienta aquí en primera fila, el otro se sienta en la mitad y el otro se va para allá. Y ya no hay aquella, ya no vemos esa unión entre esa familia. Y nos preguntamos también qué ha pasado. Si les conocemos de tiempo, les conocemos de años tal vez. A mí me ha ocurrido eso. Yo me preguntaba siempre por qué. Y yo les digo, mis hermanos, las causas pueden ser muchas, pueden ser muy variadas, pero normalmente la razón, la raíz de todo eso es la misma. Hay un mal espíritu del que vamos a hablar hoy, que es el que anuncia el cartel, es el espíritu de Amalek. De él vamos a hablar, porque tenemos que cuidarnos mucho de ese espíritu, que de verdad es un ente que viene a trabajar en nosotros y no para bien precisamente. ¿Sabéis por qué? Porque odia no solamente a nuestro Señor, sino a todo aquello que le huela a Él. Y nosotros somos sus hijos y por lo tanto estamos impregnados de su olor. Así es. Pero vamos a ver cómo actúa ese espíritu en nosotros. Vamos a ver también, mi querido hermano, cómo actúa. Pero vamos a ver también que nosotros podremos contrarrestar esos ataques si estamos atentos a la palabra del Señor. Vamos a poder contrarrestar esos ataques que vienen a nosotros. Amén. El Señor nos ha dado armas para ello y lo vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hacen nosotros y sobre todo vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver desde cuando se originó el porqué de ese mal espíritu en nosotros. Si no hemos hecho nada para que él esté, pero está, ¿verdad? Me lo recordaba el pastor Alejandro cuando comenzó. Decía que muchas veces no tenemos ganas de orar, ¿verdad? Muchas veces no tenemos ganas de leer la palabra. Sabemos que la necesitamos, que tenemos que hacerlo, pero no nos sentimos inclinados a orar o a leer la palabra. Muchas veces venir a la iglesia también nos cuesta. Nos cuesta mucho. Y decimos también, tengo toda la semana trabajando, estoy cansado, tengo hijos pequeños, vivo muy lejos. Hay un sinfín de razones que vienen a nuestro corazón para no hacer aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Quién actúa de ese modo en nosotros? El espíritu de Amalek.
Contra él tenemos que luchar, mis hermanos. Contra él tenemos que luchar. Porque es un mal ente, es una mala entidad. Él está nosotros, está aquí, en medio de la iglesia, también. Porque habré visto, yo no lo sé, obviamente llevo 2 meses aquí con ustedes, pero yo he visto en iglesias cómo hay personas, grupos de personas, que son muy, ¿cómo digo yo? Actúan mucho con los demás y son personas que están dispuestas para ayudar, para esto. Y de pronto son personas que se van alejando. Y nos preguntamos también, ¿qué pasó? Hay una razón fundamental para ello, mis queridos hermanos. Si no leemos la palabra de Dios, si no oramos, si nos enfriamos, si nuestra fe decae, le estamos dando paso a ese mal espíritu para que actúe en nosotros. ¿Y qué es lo que él hace? Dividir, seccionar, separarnos. Y tenemos, mis queridos hermanos, que buscar ganas cuando no la tenemos. A mí me ha pasado que yo no soy diferente a ustedes. No tener ganas de orar. ¿Y sabéis qué hago cuando eso me ocurre? Me levanto, si estoy acostado porque me pudo el cansancio, me levanto y me pongo de rodillas. Entonces oro. Y si otra vez oraba media hora, esa noche oro 1 hora. Porque es la única manera de vencer a esta carne, lo decía el pastor. Este es el peor enemigo que nosotros tenemos para con nosotros mismos, para con nuestra fe. Nosotros mismos, mis hermanos. Y tenemos que aprender. Tenemos que aprender a luchar con nosotros mismos. Amén. Esa es la mejor manera, es de hacer lo que la palabra de Dios nos dice, no lo que nuestro deseo, lo que nuestra carne nos pide. Porque entonces sí que estamos dando paso a esa mala entidad que nos puede. Pero vamos a empezar por el principio, como decía antes. Vamos a ver cómo se originó todo esto. Si nosotros vamos al Antiguo, para ver el origen de esto, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros allí vemos que hay un pueblo que eran los amalecitas, cuyo fundador, el padre de todos ellos, era Amalec. Este Amalec era hijo de Elifaz, que a su vez era hijo de Saúl. ¿Sabéis quién era Saúl? El hermano de Jacob, ¿verdad? Pues este Elifaz tenía una concubina que se llamaba Timna. Le dio a luz un hijo al que pusieron por nombre Elifaz. Al que pusieron por nombre Amalec. Timna y Elifaz eran los padres. Al que pusieron por nombre Amalec. Esto nos dice, mis hermanos, que muchas veces, donde nosotros esperamos, porque sabemos que Jacob tuvo 2 hijos. Tuvo bendito sea Dios. Ismael e Isaac. Isaac es precisamente el padre de Saúl, de Esaú y de Jacob. Son un hombre como como Jacob, uno de los patriarcas. Sin embargo, vemos como luego se cruza su descendencia en el camino de Esaú, su hermano, que si a ellos tuvieron las cosas difíciles, también sus descendientes las tuvieron. Pero vamos a ver que lo que nos importa ahora es cómo nace este mal espíritu. Este mal espíritu nace, y vamos a verlo en la palabra. Génesis 36:12 nos dice que Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalec. Los amalecitas habitaban en la península del Sinaí. En la Biblia vemos que estos nómadas eran enemigos de los israelitas, ya que frecuentemente atacaban al pueblo de Moisés sin provocación previa. Ellos los atacaban porque les nacía para ellos. ¿Sabéis lo que significa el nombre de Amalec? Gente, o de amalecitas, gente que ama la guerra, pueblo que golpea, o sea, que eran unas joyas. La primera
Hermanos, la primera batalla que libraron los israelitas cuando los sacó Moisés de Egipto fue precisamente contra ellos, contra los amalecitas. ¿Por qué? Porque vivían de eso, amaban la guerra y no atacaron de frente. Eso es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. No atacaron de frente a los israelitas. Ellos atacaron la retaguardia. Y no la retaguardia del ejército de Israel. No, del pueblo de Israel. Donde iban mayores, donde iban mujeres, donde iban niños, donde iban los débiles. Sí. Por eso hoy, el espíritu de ese pueblo no ataca a los fuertes. No ataca a aquellos guerreros y a aquellas guerreras de Dios que cogen su Biblia, que todos los días oran, que todos los días se ponen de rodillas y claman al Señor. A eso no los toca. Toca a aquellos que nos vamos debilitando. Hoy no tengo ganas. Hoy no tengo ganas de orar. Hoy no tengo ganas de leer la palabra. Hoy no tengo ganas de ir al culto. A esos. A esos es precisamente a los que yo me refiero cuando los vemos que se van a menos, porque el espíritu de Amalek les ataca, los destruye, mis queridos hermanos, porque esa es su labor, destruir a todo aquello que le suene a cristiano, a todo aquello que sea de Dios. Como yo les decía, que muchos cristianos los vemos que vienen a la iglesia y da gusto. Uno dice, bueno, qué bueno, lleva 2 meses, lleva 6 meses, lleva 1 año. Y no se pierde un culto. Y lee la palabra, y tiene conocimiento, y pregunta. Y vuelve a preguntar, y todo lo quiere saber. Y de pronto vemos que se va enfriando, ya no pregunta, ya no viene, hasta que desaparece. Esa es la labor que hace el espíritu de Amalek en nosotros, mis queridos hermanos. En Éxodo, capítulo 17, vamos a leer en los versículos del 8 al 16. Adelante, hermano. Ya lo tenéis por ahí. Esta es, digamos que la base de la palabra de hoy es precisamente este pasaje que vamos a leer. Este es el fundamento. Es aquí donde se inició todo lo que estamos hablando y lo que vamos a seguir hablando a lo largo de la mañana. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la voz y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Hay que ver el comportamiento de ese pueblo al que Dios quiso raer, hacerlo desaparecer. Que me voy a parar un segundo, si me lo permitís, aquí, porque el no creyente no sabe el porqué de todo esto. Yo durante muchos años, yo fui capellán en prisiones, y ahí es evangelizar todos los días, porque la gente que se mueve, pues viene como viene. Y lo primero que nos decían cuando decíamos que Dios es un Dios de amor, que Dios te ama, me decían: sí, el Dios de amor tuyo, pastor, es el que manda a matar a todo un pueblo, hombres, mujeres y niños. No, la razón la vamos a ver también en la medida que vamos avanzando en esta mañana. Pero estoy seguro que vosotros, que habéis evangelizado o estáis evangelizando, también lo habéis hecho en alguna ocasión,
¿nos habrán dicho también las mismas palabras más o menos? Sí. ¿Qué es ese Dios de amor? ¿Qué es ese Dios de gracia? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su gracia por nosotros? Que hace desaparecer, que manda a matar a hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar muy al loro, como decimos por allá, con todo esto, para saber cuál puede ser nuestra respuesta, porque nuestro Dios no hace las cosas alegremente, ni por capricho. Él hace las cosas porque ve lo que nosotros no vemos. Por eso no podemos entender las cosas que no nos son dadas. Amén. Pues, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria del libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Esa era una promesa del Señor a Moisés. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que todos sabéis lo que eso quiere decir. El Señor es mi bandera, el Señor es mi estandarte. Amén. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek, ojo a este versículo, mis queridos hermanos, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Eso no acabó allí. Está en nuestros días. Habrá guerra de generación en generación, porque ese mal espíritu no se queda quieto. Viene por nosotros, viene por la iglesia del Señor, viene por sus hijos. Y nosotros tenemos que estar preparados, mis queridos hermanos, para luchar contra eso, para luchar contra esa entidad. Porque a nosotros nadie nos va a hacer tropezar, nadie nos va a hacer caer, porque en nuestro pecho, en nuestro corazón, como decía el pastor al comienzo, está aquel que es más grande que todo lo que nos pueda sobrevenir. Amén. Pues, mis queridos hermanos, vemos en este pasaje que el Señor le dio a Moisés la vara de Dios. Él subió a lo alto del collado, a lo alto de aquella colina, y mantuvo sus manos en alto. Y que cuando mantenía sus manos en alto, vemos que prevalecía los israelitas. Cuando se le cansaban las manos, Moisés ya no tenía, le pasaba como a mí, ya no tiene ya 20 años, se cansaba y se le bajaban las manos. Empezaron a ganar los amalecitas. ¿Sabéis? Podéis preguntaros por qué Amalek se le vence levantando las manos. ¿Os lo habéis preguntado? Yo lo digo. Amalek, nuestro adversario, se le vence cuando levantamos la mano del líder. Como el Eur y Aarón levantaban sus manos a su líder. Porque el líder es el representante del gobierno de Dios, el que tiene el propósito de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que hacer igual. Nosotros tenemos que levantar las manos de nuestros líderes, en este caso las manos de nuestros pastores y de nuestros pastores, porque son nuestros líderes, para que ellos, manteniendo un clamor al Señor todo el tiempo, seamos nosotros fortalecidos para ganarle esta batalla a esos que nos quieren hundir, a esos que nos quieren separar del amor de Dios. Para eso tenemos que hacerlo, hermano. Y no es otra cosa y no hay ninguna otra cosa que podamos hacer, sino en oración. Tenemos que levantar las manos de nuestros líderes en oración. Amén. Porque también lo decía el pastor esta mañana, la alabanza y la oración, ambas son adoración al Señor, están dadas para que nosotros obtengamos del Señor aquello que nosotros le pedimos cuando Él ve que lo estamos pidiendo de corazón. Si nosotros le pedimos al Señor que levante la mano de nuestros líderes, ellos levantan su mano en clamor por todos nosotros, y entonces eso va a ser fácil que nosotros podamos ganarle la batalla a esa mala entidad que nos quiere vencer. Amén. Amén. En el libro de Deuteronomio hay, mis queridos hermanos, un mandato de Dios para el pueblo, para su pueblo, para Israel, que hoy día ese mandato es para ti, es para mí, es para todos nosotros, porque somos los herederos de eso que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel. Hoy nos toca hacer nosotros.
Lo vemos en Deuteronomio 25, 17 al 19. En este versículo nos dice, acuérdate, mira lo que escribió Moisés, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que ibas detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Se volvía a repetírselo Moisés al pueblo. ¿Amén? Amén. Amén. Los israelitas no lo olvidaron. Los israelitas no lo olvidaron porque al final este pueblo fue barrido de la faz de la tierra. Sí. ¿Quién lo barrió de la faz de la tierra? Terminó por hacerlo. Tuvieron varias peleas más, pero quien terminó por retirarlos fue precisamente Simeón, el que yo decía antes, el segundo hijo de Jacob. Que como sabéis fueron 12 los fundadores de las 12 tribus de Israel. Eso ya lo sabéis, ¿verdad? Pues ese fue Simeón. Os digo, hermanos, os decía que esto que les dijo, que le dio Moisés a los israelitas, hoy lo estamos recibiendo para nosotros, porque ese mandato es para nosotros también. Nosotros no podemos olvidarnos de que tenemos que erradicar a Amalek de nuestras vidas, que tenemos que echarlo fuera. Si queremos seguir en los caminos del Señor, si queremos ser fuertes en los caminos del Señor, si no queremos que nuestra fe decaiga, si nosotros queremos que nuestra fe sea firme en el Señor y hacer su voluntad, nosotros tenemos que pelear contra Amalek. Y recordadlo, hermanos, a Amalek no se le vence sino con oración, con la palabra, con asistencia al culto y sobre todo, mis queridos hermanos, con la obediencia. Amén. No cabe duda, como ya os dije antes, que la retaguardia de los amalecitas, que fue desbaratada, la retaguardia que los amalecitas atacaron, la que fue desbaratada, no fue otra que la de los israelitas, la del pueblo, no del ejército, sino del pueblo de Israel, de los más débiles, de los que aquellos de verdad que se sentían débiles, que se quedaban atrás por cansancio, porque eran mayores, que eran mujeres y eran niños. Y eso el Señor no se lo perdonó, porque ellos no tuvieron misericordia y ahora los israelitas no iban a tener la ley, porque el Señor les había dado una orden y ellos la iban a cumplir. Estoy seguro. Si nosotros vemos en 1 Samuel, capítulo 15, en el versículo 3, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, el antecesor del rey David, le dijo: mira, el Señor dice que vayas a pelear contra Amalek. Tienes que erradicarlo de la faz de la tierra. A hombres, mujeres, niños, incluso a los niños de pecho, puntualizó el Señor. Tienes que erradicarlos de la faz de la tierra. Pero nosotros, si leemos ese capítulo 15, vemos que Saúl no hizo la voluntad de Dios. Y al no hacer la voluntad de Dios, vinieron consecuencias a ese pueblo. Por eso, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y no podemos hacerlo a medias. Hacer la voluntad de Dios a medias es como decir una media verdad. Una media verdad sigue siendo mentira. Nosotros tenemos, mis queridos hermanos, que hacer la voluntad de Dios y no hacerlo a medias, sino a pie de la letra, como Él nos dice, para que no hayan consecuencias como aquí las vamos a ver que las hubo por no hacer las cosas bien hechas. Por eso vuelve Samuel y va a hablar de nuevo con el rey Saúl y le dice:
en el versículo 22. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hiciste lo que el Señor te dijo? Y Saúl quería defenderse y decir que sí, que lo había acabado con todo, pero lo que se trajo fueron nada, algo que se le pegó allí, que fueron lo mejor del ganado. No se dio cuenta y lo trajeron. Y claro, se trajo también, aunque no lo digo, se trajo también al rey Agag, el rey amalecita. El Señor le dijo, fíjate qué terrible es no hacer la voluntad de Dios. El Señor le dijo a Samuel, dile que por desobediencia yo le voy a apartar del reinado de Israel. Y va a poner otro rey en su lugar. Porque el Señor no quiere que nosotros hagamos las cosas a medias. Él fue el que peleó. Claro que sí. Y bueno, los barrió. Pero se quedó, dejó al rey y dejó a lo mejor del ganado. Y decía que lo mejor del ganado era para ofrecerle sacrificio. Y le dijo que muchas veces nosotros también nos equivocamos. Sí, mis queridos hermanos, nos equivocamos porque pensamos que con venir a la iglesia, también lo decía esta mañana el pastor, con venir aquí ya lo tenemos todo hecho. No. Cuando alabamos, cuando adoramos, cuando hacemos las cosas del Señor, tenemos que hacerlas de corazón, porque si no, no vale de nada. Eso se lo dijo el profeta Samuel al rey Saúl. Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso que esté en nuestros corazones, hermanos. Nosotros podemos hacer 1000 cosas. Mira, el comportamiento religioso no sirve de nada. Para nada. Nosotros podemos, como te digo, hacer 1000 sacrificios para el Señor. No sé. 1000 cosas que podamos ofrecerle al Señor, de sacrificio que nosotros podemos hacer. Podemos ir andando. Ya sabemos que lo hace, ¿verdad? Descalzos inclusive, hacernos el hombre, eso no sirve de nada. Nosotros podemos hacer 1000 sacrificios al Señor. Podemos trabajar 1000 horas para el Señor, para trabajar, para el trabajo del Señor. No sirve de nada. El único sacrificio que nosotros podemos hacer, el único que le acepta, es que nosotros le entreguemos a Él un corazón rendido en un cuerpo totalmente entregado a Él en obediencia. En obediencia. En obediencia, mis queridos hermanos. No en otra cosa. Porque Él no quiere ver nada más. Él quiere ver en nosotros la obediencia. Porque ¿de qué nos vale? Si nosotros le decimos que sí, que le podemos dar 1.000.000 de euros, le podemos dar en ofrenda. ¿Y qué? Pero nuestro corazón está bien lejos de Él. No nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Y vamos a ver, vamos a pasar a los aplausos de la palabra. Porque vamos a ver las consecuencias de no hacer las cosas de acuerdo con lo que el Señor dice. No ser obediente. Y como os dije, ya vimos como el rey Saúl no lo fue. Perdonó la vida al rey Amalecita, aunque después vino el profeta Samuel y lo hizo pedazos. Pero bueno, eso es para otro día. Pero si nosotros nos vamos al libro de Esther, vemos que Amán procuró la destrucción de todos los judíos en tiempos del rey Asuero. ¿Lo habéis leído? Interesante, ¿verdad? Amán era un descendiente de ese rey. Amán era descendiente del rey Agag. Ese rey que indebidamente le perdonó la vida al rey Saúl. Cuando yo explicaba esto en prisión, yo decía, digo, el Señor mandó que mataran a todos por alguna razón. La semilla, el germen del mal. Él quería erradicarlo de ellos. Y basta con que quedara uno para que esto siguiera extendiéndose. Aquí lo vemos. Aquí Amán quería acabar con todos los judíos. Gracias a que el Señor, en su misericordia divina,
levantó a Mardoqueo y a la reina Esther y pudo parar todo aquello. Amén. Porque si no, mucho habría que haber lamentado ese hacer las cosas a su manera que el rey Saúl tomó para sí. Amén. Según la tradición, porque la Biblia no nos dice nada de esto, de que Agag fuera descendiente Amán fuera descendiente de Agag, la Biblia no nos lo dice, pero según la tradición hebrea, mi querido hermano, cuando estuvo detenido el rey Agag, cuando estuvo detenido, él tuvo relaciones con una mujer y le dio a luz un hijo. De ese hijo vino la descendencia de la cual es Amán. Fíjense cómo la historia a lo largo saca a la luz cuando nuestro comportamiento no es el verdadero. Aquí la historia estuvo a punto de hacer de la suya con el pueblo de Dios, porque precisamente un hombre no hizo lo que el Señor le había dicho a cabalidad. La acción también de los amalecitas, que ya la vimos, fue tremenda, fue bárbara, cuando ellos los atacaron y los destruyeron. A todos aquellos, como ya dije, que iban atrás de todo porque no podían por su debilidad. Pero también vimos que David, mi querido hermano, el rey David, antes de ser coronado incluso rey de Judea, él le ganó una batalla a los amalecitas. Y como vimos, fue precisamente Simeón, los descendientes de Simeón, los que acabaron con esta descendencia, ¿no? Pero nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que estar seguros de algo. El espíritu de Malek, como ya les dije, ataca a los débiles, a los que no avanzan, a los que se quedan atrás, a los flojos de espíritu, a los enfermos, a aquellos que de verdad no manifiestan querer seguir adelante con lo que el Señor les dice. Y nosotros tenemos que estar claros que eso es así. Nosotros tenemos que tener claro de que eso que nosotros vemos en nuestros hermanos, no solamente en nosotros, porque nosotros no solamente tenemos que cuidarnos nosotros estamos llamados también, mis queridos hermanos, para si vemos en nuestro entorno un hermano débil, un hermano que está frío, un hermano que se va enfriando, tenemos que decirle: epa, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vas a tener esta dificultad, porque nosotros no podemos mirar para otro lado. Nosotros tenemos que levantar al caído. Nosotros tenemos que hacerlo así, porque si nosotros no lo hacemos así, estamos pecando, porque hay un pecado también, que ya estoy seguro que os habrán hablado 1000 veces de él, que es el pecado de omisión. Si nosotros no atendemos a aquel hermano caído, no estamos haciendo lo que un cristiano debería hacer. Estamos llamados a eso. El espíritu de Malek, mis queridos hermanos, sigue la misma táctica que los leones, que los tigres, que las hienas, que los leopardos. Yo hace muchos años, yo no veo televisión. Yo veo los noticieros y algún que otro documental, porque me gustan los documentales, aunque a veces lo paso mal. Cuando veo, no sé, un animalito indefenso que llega un tigre y lo hace pedazos. Pero bueno, es lo único que me gusta de la televisión, de verdad. Pues, ¿sabéis? El pueblo de Malek, los amalecitas, actuaban de la misma manera. Vigilaban al pueblo de Israel y a todos aquellos que se iban quedando atrás, aquellos todos débiles, aquellos enfermos, a las mujeres, los niños, a esos eran los primeros que atacaban y los hacían desaparecer. Pero eso no se quedó allí, como estamos viendo, como vimos antes en el pasaje que leímos, porque tenemos lucha con Amalek de generación en generación. Hoy en día, el espíritu de Amalek también nos vigila, también nos mira. Él ve que no estamos leyendo la palabra, que nuestra fe va a menos, que nosotros no estamos fuertes en los caminos del Señor, que nos hemos debilitado. Y al hacerlo así, nosotros le estamos dando lugar a que nos ataque, a que haga con nosotros aquello que bien quiera. Está en nuestras manos, hermano, utilizar las armas que el Señor nos da
para nosotros hacernos fuertes y no permitir que ese mal espíritu haga con nosotros lo que él quiere hacer, que es dividirnos, que es controlarnos, que es bajarnos de ese caballo donde nosotros nos hemos subido para seguir al Señor. No podemos permitirlo, mis queridos hermanos. Y os dije, tenemos la herramienta para hacerlo. El Señor nos la dio. Vuelvo a repetirlo: la oración, la alabanza, el congregarnos, mis queridos hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ahora, tenemos también que ayudar al hermano más débil, recordarlo siempre. Porque si no lo hacemos, estamos pecando. Tenemos que ayudar, porque nadie se puede quedar atrás. Nadie. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos se salven. Y eso es lo que nosotros también debemos querer. Aquí no es cada uno sálvese como pueda. No, aquí estamos todos para salvarnos todos. Amén. 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 Santo. En Éxodo 17:9 dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, en el pasaje que nosotros leímos. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Sabéis? Eso lo hizo Moisés y fue las instrucciones que le dio a Josué. Nosotros también tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos también que ser como Josué. Josué se dedicó a reclutar personas, a reclutar guerreros para pelear contra Amalek. Nosotros, iglesia, también tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que buscar ayuda a nuestros hermanos. Tenemos que buscarlo, tenemos que incentivarlo, tenemos que decirle que tenemos que formar grupos de alabanza, como ya lo estamos haciendo, claro que sí. Tenemos que buscar la manera de hacer grupos de oración, esos grupos de intercesión que es tan poderoso, mi querido hermano. Esos grupos tienen que nacer de nosotros, tienen que nacer de la iglesia. Yo he andado por muchas iglesias a lo largo de mi vida, mis queridos hermanos, pero todavía tengo ganas de llegar a una iglesia y encontrarme con un grupo de adoradores, varones, hombres de Dios, mujeres sí. Las mujeres están mucho más dadas para adorar al Señor, para hacer esos grupos de intercesión, y en todas las iglesias lo hay. De hombres. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa a nosotros, mis queridos hermanos? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no serlo nosotros también? Amén. Nosotros tenemos que buscar la manera, mis queridos hermanos, de hacer lo que hizo Josué. Él buscó hombres para pelear. Nosotros también tenemos que buscar hombres y mujeres para pelear. Porque esa batalla no la libra nadie. Esa batalla la tenemos que librar tú y yo. Esa batalla la tenemos que librar todos nosotros. Porque contra nuestro Dios, contra quien se levanta ese mal espíritu. ¿Y sabéis qué? Si no lo hacemos, si nosotros no destruimos a Amalek, Amalek nos destruye a nosotros. No hay vuelta atrás. O lo destruimos y lo sacamos de entre nosotros, o Él nos destruye a nosotros, mis queridos hermanos. Yo no estoy dispuesto a eso. Amén. Amén. ¿Hay alguien que esté dispuesto a dejarse llevar? No. Tenemos que pelear. Tenemos que pelear con esas armas que el Señor nos ha dado, para librar esa batalla, para que nosotros podamos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Así es. Recordemos lo que nos dijo ya Josué en el capítulo 17, en el versículo 16, cuando dijo que cuando la mano de Amalek se había levantado contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que librar esa batalla también. Que eso no fue algo que quedó en el Antiguo Testamento, que eso es algo que de generación en generación lo tenemos aquí. Y que está en nosotros erradicarlo, que seguirá tratando de alcanzarnos, que seguirá tratando de dividirnos, que tratará, mis queridos hermanos, de que por esa puerta no entremos. Porque escucharemos, hermanos, que vosotros habréis escuchado también: a la iglesia ya no vuelvo más. No, ya no voy. Porque el pastor me miró feo. Porque la pastora no me saludó. Porque el hermano aquel no me cae bien. Todos, mis queridos hermanos, todos son razones que Amalek pone en nuestros corazones para que dejemos de estar los hermanos juntos en armonía, como debemos estar, como el Señor nos dice que estemos. Tenemos que salir de ahí. No podemos dejarnos que Él nos alcance, mis queridos hermanos.
Y hay una batalla. Yo os dije que David había peleado contra los amalecitas, aunque no los exterminó, pero había peleado. Y yo quiero referirme a esa batalla, hablarles de esa batalla, porque David ahí nos enseña cómo nosotros tenemos y podemos vencer a este espíritu de Baalé. David entonces nos enseña. ¿Queréis saber cómo? Vamos a verlo. Primera Samuel 30, versículos 1 y 2. Nos dice que cuando David y sus hombres regresaban a Siclag, deciros que David y sus hombres estaban en una guerra con los filisteos. Llevaban 3 días de guerra. Y cuando ellos regresaron a la ciudad donde David y sus valientes, sus hombres, vivían, con su mujer y sus niños, se encontraron que a lo lejos lo que vieron fue humo. Estos buenos amalecitas, traidores, como hacían siempre, atacaban por sorpresa. Fueron y atacaron todo el Negev, toda la zona, y también a Siclag, esa ciudad. Y nos lo dice 1 Samuel 30, versículos 1 y 2. Cuando David y sus hombres regresaban a Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. En esta batalla, en esta persecución y en esta batalla, es donde yo os digo que David nos da muchas lecciones de cómo nosotros podemos también vencerlo. 1 Samuel 38 nos dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. Vemos que lo primero que hizo David fue no hacer las cosas como él creía que debía hacerlo. Fue consultarlas con el Señor, hermano. Y eso pecamos mucho nosotros. Hacemos las cosas sin ponerlas en manos de Dios. Y después incluso le echamos la culpa a Dios de que Él fue el que nos hizo fracasar o tropezar. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, pedirle luz, pedirle guía, pedirle dirección. De su mano nunca vamos a tropezar, mi querido hermano. Siempre vamos a alcanzar la victoria. Pero estos no lo hicieron. No lo hicieron. David lo hizo. Lo primero que hizo fue decirle al Señor si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Y Él se le dio cómo podía hacerlo. Y David fue, mis queridos hermanos, y lo recuperó todo. No solamente recuperó lo que le habían quitado a él, sino todo lo que estos llevaban de otra gente que habían hecho lo mismo. Nosotros también tenemos que hacer igual. Y cuando digo que nosotros tenemos que hacer igual, lo primero que tenemos que hacer, como dije ya antes, es consultar al Señor, ponernos en sus manos, decirle: Señor, quiero hacer esto, pero no darle habas contadas, como decimos. Ya yo lo hice, Señor, bendice esto que yo hice. No, nosotros tenemos que decirle al Señor: esto voy a hacer, Señor. Puedo hacerlo, es tu voluntad. Si es tu voluntad, ponlo en mi corazón, acláramelo. Declárame que esto es así y yo lo hago, para que tú bendigas lo que yo hago, para que yo esté haciendo tu voluntad. No lo hagamos primero y le pidamos a Él, que es otra costumbre que lamentablemente tenemos algunos cristianos. Hacemos las cosas y le pedimos al Señor que las bendiga. No es así. No es así como eso funciona. Otra cosa, mis queridos hermanos, cuando David salió, que nos enseña David, cuando David salió en persecución de esta gente, todo el personal fue con él, todos sus hombres fueron con él, pero venían de 3 días de guerra, 3 días de lucha, y llegaron hasta el torrente de Besor, y allí algunos no pudieron más, allí se quedó un grupo, y David siguió con los demás, los alcanzó, y cuando regresaron, los demás no todos querían que estos tuvieran parte del mismo botín, partes iguales que los que habían ido, pero David no. David, él no hizo a un lado aquellos que por cansancio se quedaron. Él repartió a partes iguales todo lo que habían conseguido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos enseña David?
que nosotros no podemos mirar para otro lado. Nosotros no podemos dejar a un lado a aquellos que sean más flojos que nosotros, más fríos. Flojo no me refiero a que tengan menos ganas de hacerlo, sino por la razón que sea, han venido menos. Nosotros no podemos hacerlo, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que repartir con ellos en igualdad de condiciones lo que el Señor nos ha dado. Si el Señor nos ha dado palabra, tenemos que dársela a ellos. Si el Señor nos ha bendecido a nosotros con la oración, tenemos que orar por ellos. De manera, mis queridos hermanos, que ninguno se quede, que todos tengan acceso a lo que el Señor nos quiere dar. Amén. Y todavía David nos enseña algo más en esa batalla. A pesar de las prisas, se llevaban a su mujer, a sus niños, de todos ellos. Más allá que si estarían apurados por perseguir a esta gente. Pero cuando iban persiguiéndole, se encontraron a un hombre moribundo. Este era un esclavo griego, mi querido hermano, que una malecita lo había abandonado porque se había enfermado. Y ahí lo dejó en medio del desierto. Y David, a pesar de lo que iba haciendo, ¿cómo estaría el corazón de ese hombre viendo que su mujer y sus niños estaban en manos de esos merodeadores? Y no solamente ellos, sino los de todo su gente. Exactamente. Pero ¿qué hizo David? Miró para otro lado. No quiso ver a aquel que estaba allí moribundo. Si no es por David, este hombre muere allí, mi querido hermano. Pero David se detuvo. David le dio agua. David le dio comida. Y David esperó a que se recuperara. ¿Y sabéis qué pasó? Que este hombre le dijo la dirección que estos llevaban y dónde podía alcanzarlo. Por eso fue tan rápida esta batalla que David libró con los amalecitas. ¿Por qué? Por el buen corazón. ¿Qué nos dice eso? Nosotros no podemos mirar, mi querido hermano, para otro lado. Cuando un hermano esté mal, cuando un hermano esté débil, cuando un hermano esté enfermo, cuando un hermano no responda igual que nosotros. Porque si nosotros somos fuertes, por la razón que sea, si somos más fuertes espiritualmente hablando, tenemos que mirar por ellos. No podemos mirar para otro lado, mis queridos hermanos. Si David hubiera hecho lo mismo, a lo mejor todavía está dando vueltas en el desierto buscando a esta gente. Sin embargo, fue rápido. Él los cogió, los arregló y ya está. Recogió todo lo suyo. Algunos escaparon en camello, unos jóvenes, que por eso no los terminó. Por eso le tocó a Simeón hacerlo luego. Pero él se trajo todo lo que le habían quitado y lo que era más importante: las mujeres, los niños y todo lo que se habían llevado con ellos. Gracias a que David tuvo ese buen corazón de poder auxiliar a aquel que lo necesitó. Y no se nos olvide, esa es otra lección que nos da David, mis queridos hermanos. Yo digo, no importa cuántas estrategias levanten las tinieblas contra vosotros ni contra vuestras casas. Si en vuestro corazón está la obediencia al Señor, si en vuestro corazón está el que obedezcamos al Señor, hacer lo que el Señor te dice, nada puede prevalecer contra ti. Nada. Alcanzarás aquellos objetivos que tú te traces. Si tú dices que vas a seguir a Jesús, Amalek no va a poder contigo. Porque el Señor te va a dar fuerzas para orar. El Señor te va a dar fuerzas para venir al culto cada domingo. El Señor te va a dar fuerzas para pedirle a Él que te libere de todo eso. Y lo vas a lograr. Amén. Lo vas a alcanzar. No importa lo que Amalek diga y ponga en tu corazón. Amén. Amén. Tenemos que buscarlo y tenemos que alcanzarlo, mis queridos hermanos. Lamentablemente, hoy en día, son muchos los que no quieren luchar contra este mal espíritu de Amalek. Se encuentran muy bien allá afuera, haciendo lo que el mundo les da, haciendo lo que el mundo les pide hacer y viviendo como el mundo le dice que vivan. Pero nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que entender que si nosotros no miramos por ellos, si nosotros no hacemos lo que debemos hacer con ellos, están perdidos, no tienen nada que hacer. A todos aquellos que se pongan a nuestro alcance, tenemos que hablarles de Jesús. A todos aquellos que se pongan en nuestro entorno, tenemos que hablarles de Jesús. Tenemos que buscar la manera de sacarlos de donde están, de traerlos a los caminos del Señor, de traerlos aquí, que es donde el Señor los puede curar, donde el Señor los puede limpiar. Que hermano, si nosotros miramos para otro lado, ¿en manos de quién dejamos a toda esa gente? No es fácil ser pastor, mi querido hermano. No lo es. Los que lo son, ya lo pueden decir.
Todo estaría mejor posiblemente, pues ahora, a lo mejor ahora en la playa, disfrutando con la familia, pero hay algo en nuestro corazón que no nos lo permite. ¿Por qué? Porque hay mucha gente necesitada de la palabra del Señor. Y ahí tenemos que estar. Y estaremos mientras el Señor nos permita. De verdad que vamos a estar. Nosotros, hermanos, no podemos hacer otra cosa. Vosotros estáis en el mismo barco, como lo dije antes. Lo que vosotros hagáis también será recompensado en el cielo. Porque el Señor no deja nada sin recompensa. Todo aquello que hagamos, Él lo está mirando. Él está viendo si nosotros nos alejamos, si no tenemos en cuenta a aquel débil, si no tenemos en cuenta a aquel desfavorecido, si no tenemos en cuenta a aquel que se va a perder. Nosotros tenemos que ir a por Él y tenemos que darle todo lo necesario para que nos acompañe, para que se quede en primera fila, para que no vaya a retaguardia, porque allí sabemos quién va a ser de las suyas. Amén. Y ya para terminar, mis queridos hermanos, el espíritu de Malek es la actividad satánica que se levanta contra Dios y aleja a los creyentes de la iglesia. Tenemos que tener en cuenta eso. Es una gran realidad. No creamos que el espíritu de Malek es algo que sucedió, se quedó atrás y ya está. No, sigue estando con nosotros. Y nosotros somos los que estamos llamados a luchar contra él. Es muy importante, hermano, que también dejemos la queja. Nosotros, algunos cristianos, somos muy dados a quejarnos. Muy dados. Y nosotros tenemos que dejar la queja. Si nosotros nos quejamos, el Señor no nos podrá llevar a otro nivel que lo que ya estamos. Porque si más acá nosotros nos estamos quejando, ¿cómo nos va a poner más allá? No lo hará. Nosotros tenemos, mis queridos hermanos, que entender que lo que nos manda el Señor, aunque no lo entendamos en ese momento, ya lo entenderemos, pero es para nuestro bien. La palabra de Dios lo dice. Es muy clara. A todos los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Nosotros no lo entenderemos, pero lo que el Señor nos da es para nuestro bien. No hagamos otra cosa que el bien que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mira, es muy importante, mis queridos hermanos, también para nosotros, dar gracias a Dios por todo. Solamente le damos gracias al Señor por las cosas cuando son buenas. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor en todo, porque así nos lo dice su palabra. Demos gracias a Dios por todo y en todo momento. Por todo, incluye las cosas buenas y las cosas malas. Porque vuelvo a repetir, de algo nos quiere librar el Señor cuando viene algo a nuestra vida que a nosotros no nos agrada y nos hace cambiar de rumbo tal vez. Porque nosotros queremos salir por esa puerta, pero el Señor dice por ahí no vas a salir por aquí. Bueno, pues por algo será. Eso lo tenemos que entender, mis queridos hermanos. No podemos rebelarnos contra la voluntad del Señor. Y sobre todo, tenemos que ser obedientes, mis queridos hermanos. Que seamos obedientes. Primera Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Aléjate de la gente, mis queridos hermanos, que escucha tu queja. Si hay una persona que te dice: pobrecito mi hermano, pobrecita mi hermana, cuánto has sufrido, cuánto estás sufriendo, caramba, la vida sí te ha tratado mal, aléjate. Aléjate de esa persona, porque tiene un espíritu de queja. Tiene un espíritu que a ti no te conviene escucharle. Escucha a aquellas personas que te dicen: mira, no te preocupes. Si hoy te has caído, levántate. El Señor te va a dar otra oportunidad. Si el diablo ayer te impidió tener victoria, el Señor te va a dar la oportunidad de tenerla mejor. O sea que sigue en ese camino. No te vuelvas atrás. Pero no hagamos caso de aquellos que, pobrecito, y no sé cuánto, y no sé... No. Nosotros tenemos que escuchar a aquellas personas de fe. Porque si esa persona es de fe, nos dirá siempre: al que cree, todo es posible. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Si creemos, todo será posible en nosotros. Nosotros no podemos pensar en otra cosa, sino que vencer a ese mal espíritu que trata de separarnos, que trata de alejarnos, que no permite que estemos en la iglesia, que no permite que nos congreguemos, con oración. Oremos. La oración y la palabra, la alabanza, la obediencia y sobre todo, mis queridos hermanos, mantener nuestras manos levantadas hacia Dios. Eso es algo que no debemos dejar de hacer.
orar por nuestros pastores, por todos aquellos líderes que están por encima de nosotros espiritualmente. Porque si ellos levantan sus manos, mantienen sus manos en clamor al Señor, nos pasará como le pasó al ejército de Israel. Prevalecerán contra el mal. Pero si nosotros no oramos por nuestros líderes, y nos cuesta mucho, yo estoy seguro que los pastores oran por todos nosotros cada noche, cada mañana. ¿Seguro o no, pastor? Porque eso lo llevamos en nuestro corazón, orar por todos. Pero nosotros tenemos que estar igualmente orando por ellos, para que sus manos no decaigan, para que sean como las manos de Moisés, que se mantengan en alto, para que el espíritu de Malé no pueda con esta iglesia. Amén. Amén. Mi hermano, que el Señor los bendiga. Amén. Yo recordé, escribiendo estas palabras, recordé unas palabras del domingo pasado de nuestro pastor Alejandro. Él decía que era muy fácil, y yo estoy de acuerdo con él, subir a este estrado, venir a este púlpito, con una palabra de ánimo, con una palabra de tú puedes, y somos buenos, y el Señor, todo eso está muy bien. Y los aplausos que escuchamos es tremendo. Pero cuando es una palabra como esta, que es una enseñanza, que nos da, que nos dice lo que tenemos que hacer, normalmente no nos gusta. No gusta. Pero, hermano, esa es la realidad. Que el Señor me lo bendiga. Un abrazo fuerte. Amén. Muchas gracias.